Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es que podamos abordar pues el tema que corresponde a esta semana, que tiene que ver con el daño cerebral o la etiología del daño cerebral. Recuerden que cuando hablamos de etiología nos estamos refiriendo al origen o a las causas, y en este caso el origen, las causas de un daño cerebral, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos estado viendo durante el semestre, lo que tiene que ver con lo lindo que es el cerebro, la genética, pues fue lo que vimos inicialmente. Lo lindo que es el cerebro y en general el sistema nervioso, cómo está constituido anatómicamente, también conocimos su fisiología, cómo funciona, cómo opera, y de esa manera creo yo que hemos logrado comprender de qué manera nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso impacta significativamente nuestra conducta. Pues esa es la razón de ser de este curso, psicobiología y psicobiología, entender esas bases psicológicas esas bases biológicas y fisiológicas de la conducta, cómo la psicología como ciencia logra estudiar y logra retomar de esta parte biológica, de esos estudios médicos, de los estudios fisiológicos, de todo eso, cómo logra explicar ese comportamiento humano desde allí. Esto quiere decir, y ya lo hemos, creo yo que hablado, al conocer cada parte de nuestro sistema nervioso, al conocer las funciones que nuestro sistema nervioso tiene, pues nos deja, pienso yo, muy claro ese correlato, esa correlación tan significativa que hay entre nuestro cerebro y nuestra conducta. Nuestra conducta externa, que es lo que vemos, que es lo que la interacción, la cotidianidad, lo que hablamos, nuestras reacciones frente a los estímulos, pero también está la conducta interna, que ese es nuestro objeto de estudio, que tiene que ver con los procesos psicológicos, con esa parte cognitiva, con nuestra cognición, es decir, nuestro pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, la inteligencia, todos esos procesos que hacen parte de nuestra cognición o de nuestro funcionamiento cognitivo, también se explica desde el cerebro y desde el sistema nervioso, ¿cierto? Pienso yo que a ustedes les ha quedado claro cómo el lóbulo frontal tiene un impacto y una explicación tan relevante, pienso yo tan científica frente a la conducta humana, o sea, al explicar el porqué de la conducta humana, y aparecen la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, y nos dicen, mire, es que la personalidad de un sujeto puede estar claramente explicada y se integra, digámoslo así, se regula y se maneja desde los lóbulos frontales, desde la corteza prefrontal, pero también en la unión con todos los otros lóbulos, con todas las estructuras subcorticales, con todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral, el cerebelo, los nervios, o sea, cómo todo esto se une para dar cuenta de nuestra conducta externa y nuestra conducta interna, ¿cierto? Como eso yo pienso que ya pues ha quedado muy claro que nuestra conducta humana tiene unas bases biológicas, y esas bases biológicas las da el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Vamos a conocer entonces esta semana qué es lo que daña o afecta significativamente esa conducta tanto externa como interna en un sujeto, ¿cierto? ¿Qué podría ocasionar una afectación en ese sistema nervioso? ¿Qué lesiona? ¿Qué daña? ¿Qué afecta significativamente ese sistema nervioso, ese cerebro, que genera un impacto significativo en la vida de esa persona? Vamos a conocer entonces eso. Ya pienso yo que conocimos una de las etiologías o una de las causas de afectación en la conducta humana, que pudiera ser lo que hemos visto sobre la parte neuroquímica, ¿cierto? Lo que hemos visto de los neurotransmisores y la alteración de esos neurotransmisores, cómo afectan, aparece pues trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo, que es pues de lo que más se habla, o la esquizofrenia, como una enfermedad del espectro de la psicosis también tan grave. Todas estas explicadas, la epilepsia, explicadas desde
el exceso o la ausencia de neurotransmisores, o sea que ya conocemos una etiología de la afectación conductual y de la alteración conductual, y es la alteración neuroquímica, ¿cierto? Pero esta semana y a través de este video les voy a explicar algunas otras situaciones, circunstancias que pudieran ocasionar un daño cerebral con sus respectivas consecuencias, ¿cierto? Entonces les voy a compartir esta presentación. Podríamos decir, cuando buscamos la definición de daño cerebral, adquirido, cuando hablamos de adquirido es que aparece en algún momento de nuestra vida por alguna razón. Se puede definir como una herida, pudiera ser, ¿cierto? Una de las tantas. La idea es que ustedes empiecen a identificar a cuál se hace referencia con esta definición. Una herida adquirida en el cerebro, un daño, una afectación adquirida en el cerebro, pudiera ser causada por una fuerza física externa, ¿cierto?, que resulta o que trae como consecuencia una discapacidad funcional total, parcial o un impedimento psicosocial, o en algunas ocasiones ambos, tanto la discapacidad funcional como el impedimento psicosocial, pues que en definitiva afecta adversamente el rendimiento de una persona. Yo creo que es claro saber que cuando una persona se somete a un daño cerebral o se ve expuesta a un daño cerebral, pues esta persona generalmente evidencia unas consecuencias. O sea, lo que generalmente pasa es que ese daño cerebral trae unas consecuencias. A veces esas consecuencias pudieran ser reversibles, otras son irreversibles, ¿cierto? Y hay otras, lógicamente, que pueden causar hasta la muerte o unos deterioros, digámoslo así, cognitivos y físicos significativos, ¿sí? Entonces es importante saber la correlación tan significativa que hay entre daño cerebral y discapacidad funcional. Es decir, la persona presenta una afectación significativa que le impide de manera parcial o total realizar sus actividades de la vida diaria, pudiera ser eso. Y en algunas ocasiones, pues la afectación es ya a nivel psicosocial, ¿sí? Entonces vamos a ver por acá. Cuando hablamos de lesión cerebral, pues se aplica a heridas abiertas o también a heridas cerradas en la cabeza, que suelen originar lesiones en una o más áreas, que pueden afectar a nivel funcional, a nivel cognitivo, ocasionando pues esas discapacidades sobrevenidas o adquiridas, pues un poco lo que les estaba diciendo. Dependiendo del tipo de lesión, pues pueden haber algunas afectaciones en las funciones como la cognición, ¿cierto? El procesamiento de la información, para el lenguaje, tanto hablar como comprenderlo, en la memoria, en la atención, el razonamiento, el pensamiento abstracto, el juicio, la resolución de problemas, habilidades sensoriales perceptivas y motoras, conductas psicosociales y funciones físicas, bueno, procesos de información, de habla. Todas estas pudieran ser algunas de las consecuencias del daño cerebral, ¿cierto? Aquí nos dicen también que el término pues se aplica a lesiones cerebrales que son congénitas, es decir, que pueden ser adquiridas durante la gestación, que pudiera ser que la madre se estuvo expuesta a algún factor de riesgo, también recibió un trauma, pues una caída, se enfermó, le dio gripa, fumó cigarrillo, consumió drogas, consumió licor. Bueno, todo esto pudieran afectar en el momento en que el niño está desarrollando su sistema nervioso. Puede cambiar, así en sus genes haya otra información, digámoslo así, puede ser normal, de un desarrollo del sistema nervioso normal. Este se puede ver afectado significativamente si la madre durante la gestación tuvo algún tipo de exposición a un factor de riesgo, ¿cierto? Eso ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de lesión cerebral, también se puede utilizar ese término para esas afectaciones en el sistema nervioso congénitas, es decir, durante la gestación, o también pues degenerativas, que puedan ser enfermedades, ahí sí, digamos que heredadas,
o pues producidas por alguna intoxicación, alguna afectación, como las demencias, ¿cierto? Entre ellas pues podemos incluir el Alzheimer y demás que pudieran resultar dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas. También pudiera ser heridas inducidas por trauma al nacer. Eso se llama desarrollo o sí, pues el momento perinatal o la historia de desarrollo perinatal, cuando durante el parto se hace un análisis de qué pasó, porque durante el parto puede ser que la mamá estuvo en embarazo, estuvo súper bien y todo muy bien, su genética muy bien, se formó, sus sistemas se desarrollaron muy bien, el bebé está listo para nacer, pero durante el parto hubo algún tipo de complicación y eso también pudiera generar una lesión. A veces los niños vienen pues mal acomodados y a veces utilizan lo que son unas pinzas que se conoce como forceps, que los sacan, digámoslo así, como el cráneo todavía no se ha terminado de cerrar, entonces pudiera ocasionar o que se cayó el bebé, bueno, algún accidente que pueda ocurrir durante el parto. También pudiera hablarse de lesión cerebral. Entonces vamos a mirar algunas causas. Bueno, el daño cerebral adquirido puede originarse por diversas causas: lesiones vasculares, vamos a hablar un poquito de esto, enfermedades infecciosas, anoxia, que tiene que ver con ausencia de oxígeno en el cerebro. Eso es gravísimo. Si nosotros no tenemos oxígeno en el cerebro, genera lesiones muy graves, muy graves. Digamos que una persona con hipoxia o anoxia, hipoxia es que les falta oxígeno por un momentico, o el suministro de oxígeno que llega al cerebro fue disminuido, o anoxia, que no llega oxígeno y si pasan más de 5 minutos pues van a haber lesiones cerebrales irreversibles y lógicamente si se demora más de allí puede causar muerte cerebral y pues eso implica la muerte de la persona, ¿cierto? Entonces también podemos hablar de las causas de origen traumático, que tiene que ver con el traumatismo cráneoencefálico, TCE, o también se llama trauma encefalocraneal, ¿sí? TEC. Listo, de las dos formas lo van a encontrar. Estas pudieran ser algunas causas de ese daño cerebral. Entonces vamos a empezar a hablar esta semana, en lo que les sugerí que leyeran de Ardila y Ostrowski. Vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular y del trauma cráneoencefálico. Específicamente vamos a hablar de esas dos etiologías o esos dos orígenes del daño cerebral. Entonces, en términos muy sencillos se los voy a explicar y también les voy a mostrar unos videos muy puntuales para que ustedes se vayan haciendo a la idea de cómo opera y cómo se da estos accidentes cerebrovasculares y ese trauma cráneoencefálico. Entonces, el accidente cerebrovascular lo podemos definir, pues, o sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. En algunas ocasiones se conoce como ataque cerebral, ¿sí? Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir ni los nutrientes ni oxígeno. Las células cerebrales pueden morir y eso pues lógicamente causa un daño permanente. Entonces estamos hablando de un tema muy delicado que también se ha vuelto muy común y son los accidentes cerebrovasculares. Seguramente ustedes los han escuchado como el derrame cerebral o el infarto cerebral. A eso hace referencia. Esos son los accidentes cerebrovasculares, son supremamente delicados y hay muchos factores de riesgo en nuestra vida cotidiana que nos podrían digámoslo así, llevar a ser proclives a desarrollar uno de estos. Pues lógicamente esperemos que no pase, pero para eso nos tenemos que cuidar mucho. Por ejemplo, rabias, mal manejo del estrés, hipertensión, comer muchísima grasa, la obesidad, o sea, todos estos son factores de riesgo que no, fumar cigarrillo, tomar licor, no dormir bien, todos estos hacen referencia a esos hábitos inadecuados que a veces adquirimos de manera irresponsable tal vez o inconscientes tal vez y no nos damos cuenta de
todo del daño y toda la afectación que eso genera en nuestro sistema nervioso, pues y nos hace muy proclives, nos aumenta el riesgo, la posibilidad de adquirir estas enfermedades. O sea que sí se puede prevenir. Habrán personas, pues lógicamente, que nazcan, digámoslo así, con una predisposición por alguna enfermedad de base, digamos una hipertensión heredada, ¿cierto? Y demás, que a veces son como tan de las familias y se transmite de generación en generación, y pues está como en ese alto riesgo. Pero muchas veces, como decimos que es adquirido, muchas veces se explica por los hábitos inadecuados de las personas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que algo pasa, que el flujo de sangre no llega al cerebro, se detiene. Y si el cerebro no tiene esa sangre que lleva en ella, ¿qué es lo que va en la sangre? Los nutrientes, el oxígeno, pues nuestras células mueren y lógico eso genera una lesión grave. Entonces vamos a mirar los tipos de accidente cerebrovascular. Hay dos tipos principales. Vamos a hablar del primero, que es el accidente cerebrovascular isquémico. Estos también se conocen como ictus. Cuando se habla de accidente cerebrovascular también se conoce como ictus. Uno de ellos es el isquémico. Ese es el que se conoce como infarto. El accidente, pues no el infarto cardiovascular, sino infarto cerebral. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Ya nos empieza acá, pienso yo, a aparecer unas palabras claves, y es, ya sabemos que en general el accidente cerebrovascular se da cuando hay alguna cosa detiene el flujo de sangre al cerebro, ¿cierto? El flujo normal de sangre, el flujo normal de los nutrientes y el oxígeno al cerebro. Cuando hablamos del isquémico, estamos hablando de que aparece una obstrucción, un bloqueo de esa sangre, ¿cierto? Y generalmente ese bloqueo lo genera un coágulo de sangre. El tema es identificar qué es o cuáles son las situaciones que pudieran generar esos coágulos de sangre, ¿cierto? Entonces aparecen dos tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son la trombosis, me imagino que ustedes lo han escuchado, y la embolia. La trombosis se forma un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha por alguna razón. Esa arteria ya está muy estrecha, mucha grasa, ¿cierto? De por sí ya está más pequeña de lo que debería estar, y se forma un coágulo ahí generando esa obstrucción de la sangre, del paso de la sangre. Y la embolia es un coágulo que se puede desprender de otro lugar, de los vasos sanguíneos del cerebro o de otra parte del cuerpo, y que se traslade hasta el cerebro, ¿sí? Entonces eso pues es un tema bastante delicado, porque a veces hay personas que, por ejemplo, tienen cirugías, se exponen a algún tipo de cirugías, algo pasó en ese procedimiento que afectó, digámoslo así, o generó la creación de unos coágulos. De pronto ni siquiera tiene que ver directamente una cirugía en el cerebro, sino en una pierna, en el estómago, en otra parte del cuerpo. Se crean esos coágulos por una mala intervención o alguna patología, alguna enfermedad de base que tenga esa persona, bueno, alguna malformación y demás. Entonces crea esos coágulos y llegan a obstruir. Entonces está la trombosis, que es que se forma el coágulo en una arteria que ya de por sí está muy, muy, muy estrecha. Esa se llama trombosis. Y embolia es cuando se traslada de otra parte, sea de otra parte del cerebro o sea de otra parte del cuerpo. Camina, digámoslo así, recorre el cuerpo ese coágulo y llega a un punto, a una arteria, llega a una parte del cerebro y se queda allí obstruyendo y va a generar esas afectaciones. Les voy a mostrar un videito donde se
evidencia, pienso yo, muy claramente con la imagen cómo se presenta este accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo en parte de su cerebro es bloqueado. Después de algunos minutos, las hambrientas células cerebrales comienzan a morir. Usualmente, el cerebro recibe sangre mediante dos pares principales de arterias, que se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan a sus células cerebrales con un constante flujo de oxígeno, glucosa y nutrientes necesarios para sus funciones. En un tipo de accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular isquémico, una arteria en su cerebro se encoge o se bloquea completamente, impidiendo el flujo sanguíneo regular. El bloqueo puede ser causado por un coágulo de sangre, también llamado un trombo, el cual se forma en una arteria poco saludable del cerebro. La falta de flujo de sangre causa que el tejido al que alimenta la arteria se vuelva hambriento o isquémico. Igualmente, el bloqueo puede deberse a un émbolo, un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta el cerebro. El émbolo se alberga en una arteria angosta y obstruye el flujo sanguíneo. El tratamiento inmediato para su accidente cerebrovascular ayuda a minimizar la lesión a las células cerebrales y la muerte. Si tiene un accidente cerebrovascular isquémico, puede que se le dé medicación para romper el coágulo que causa el derrame cerebral. Más adelante, su médico podría recomendar cirugía, como una endarterectomía carotídea, para reducir su riesgo de tener otro accidente cerebrovascular isquémico. Listo, entonces creo yo que es muy claro lo que nos muestra este video en relación con cómo se da ese accidente cerebrovascular, que puede ser por trombosis o por embolia. Listo. Vamos a ver entonces el otro tipo de accidente cerebrovascular que se puede presentar. El otro se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. Ese es el famosísimo derrame, ¿cierto? Este ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas pues puede ser que tengan defectos en los vasos sanguíneos y que hacen que esto pues sea mucho más probable. Podemos reconocer algunos tipos de hemorragia, hay varios, pero voy a mencionarles pues dos muy importantes, que son la hemorragia intracerebral, que lo causa la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro, y eso puede ser por hipertensión o por malformaciones a nivel vascular, coagulopatías o neoplasias. Esas podrían ser pues algunas causantes de esa hemorragia, ¿cierto? Que haya esa ruptura de ese vaso sanguíneo y pues produce en una parte muy interna del cerebro ese sangrado excesivo, y que pues lógicamente eso también genera un daño. Y la otra hemorragia es la subaracnoidea. Lo causa la ruptura espontánea de un aneurisma. Me imagino que ustedes han escuchado esa palabra. Cuando hablamos de aneurisma, estamos diciendo que en una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo provoca que éste sobresalga o se abombe, ¿cierto?
las paredes de un vaso sanguíneo se abomba, ¿cierto? Y cuando se presenta un aneurisma en un vaso sanguíneo del cerebro, pues se conoce como aneurisma cerebral o intracraneal. Entonces, ¿qué pasa con la hemorragia subaracnoidea? Puede ser que una persona ya tenga el aneurisma, ¿cierto? Puede ser que la persona ya tenga el aneurisma. Y hay personas pues que se los diagnostican porque sufren de pues, dolores de cabeza o en algunas situaciones, algunos síntomas, les hacen una tomografía y les encuentran que encuentran un aneurisma y dependiendo como o sea, como esa barriguita o se sobresale ese vaso sanguíneo, digamos que está como inflado, propenso a romperse. ¿Sí? A veces el médico dice no, con un medicamento no, hay que dejarlo quieto, o a veces dice no, hay que hacer una cirugía, ¿cierto? Hay que hacer una intervención. Esos aneurismas son muy delicados porque pueden, cuando se rompen, generar esa hemorragia subaracnoidea con las respectivas consecuencias pues, que eso genera. Entonces acá hay unas, digámoslo así, unas imágenes. Esta imagen de acá nos pretende demostrar cómo es el tema de la hemorragia, ¿sí? El hemorrágico, ¿sí? Y acá está mostrándonos una posible isquemia, ¿cierto? Una obstrucción, acuérdense que la diferencia es eso. Acá hay una obstrucción que no permite el paso del flujo sanguíneo y aquí hay al contrario una ruptura de algunos vasos sanguíneos que hace que la sangre sea excesiva y pues lógicamente se genere esa hemorragia. Acá hay pues como una imagen con una especie como de comparación de los dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el isquémico, el hemorrágico, el isquémico que también se conoce como infarto cerebral, el hemorrágico como derrame cerebral. Miren esto que es importante, la prevalencia es el isquémico, digámoslo así, que se presenta en el 85% de las personas, pues digámoslo así, es mucho más frecuente. Y el derrame cerebral o el hemorrágico ocurre, pues, tiene una prevalencia del 15%, ¿sí? El isquémico dice que lo causa una obstrucción que detiene el flujo de la sangre al cerebro y el hemorrágico nos dice que es la ruptura de algún vaso sanguíneo dentro del cerebro. Pues aquí nos dan algunas clasificaciones, ¿cierto? Esta hemorragia cerebral o parenquimatosa es la intracerebral y la subaracnoidea, las que les hablé ahorita. Y aquí nos dan pues otros, digamos así, otra clasificación, además de embolia y trombo o trombosis, pues aquí ya nos nombran algunos, el infarto lacunar inhabitual o incluso hay uno indeterminado en el que ni se conoce, digámoslo así, lo que lo causa. A veces pudiera simplemente presentarse y no se conoce pues como la causa, ¿cierto? La persona pudiera nacer pues como con esa dificultad o simplemente de un momento a otro le pudo haber dado ese accidente cerebrovascular y se desconoce pues por qué. Aquí les voy a mostrar una parte también del video para que nos cuenten y complementemos lo que es el accidente hemorrágico. Durante un accidente cerebrovascular hemorrágico, el sangrado anormal interrumpe el flujo sanguíneo regular. Por ejemplo, en un accidente cerebrovascular hemorrágico, un vaso sanguíneo se rompe, derramando sangre directamente en el cerebro, mientras roba el tejido provisto de alimento. Tanto la hemorragia y la falta de suministro de sangre, llamada isquemia, destruyen el tejido cerebral. Un accidente cerebrovascular subaracnoideo ocurre cuando un espacio débil en la pared de un vaso sanguíneo, llamado aneurisma, se rompe y gotea sangre en el espacio apretado entre su cerebro y su cráneo. El sangrado de presión alta puede dar como resultado serios daños al tejido cerebral. El tratamiento inmediato para su accidente cerebrovascular ayuda a minimizar la lesión a las células cerebrales y la muerte.
En el caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico, la cirugía de emergencia podría ser necesaria para reparar las arterias dañadas o para reducir la presión de la sangre en su cerebro. Puede que se le dé medicación para ayudar a que el flujo sanguíneo del cerebro se normalice.